Hola alumnos, comenzamos un nuevo tema. Veremos un nuevo género de la novela psicológica. Como pueden imaginarse, a partir de su nombre tan característico, se trata de un género que se relaciona con la psiquis, con las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Ejemplos de clásicos de este género son El Quijote, de Cervantes, Pamela, de Samuel Richardson, La princesa de Cleves, de Madame de Lafayette, Rojo y Negro, de Stendhal, o Crimen y Castigo, del ruso Fyodor Dostoyevsky. De este último vamos a ver ejemplos concretos que nos van a ayudar a percibir las características de este género. Veamos esas características. La novela psicológica se caracteriza por describir el interior de los personajes, en términos de deseo, de estados de ánimo, de los problemas que atraviesan. Veamos un ejemplo extraído de Crimen y Castigo. Cada vez que salía, el joven se veía obligado a pasar por allí, lo que le causaba una sensación ingrata de temor, que lo humillaba y ensombrecía su mirada. En este ejemplo, el autor nos muestra qué es lo que siente el personaje. Siente temor, siente humillación. Tengan en cuenta que lo más importante es el personaje, no tanto la trama, sino el desarrollo de la personalidad de cada personaje. Otra característica es el monólogo interior. Es decir, vemos escritos pensamientos o sentimientos de los personajes, como si éste se dirigiese directamente al lector. Veamos otro ejemplo. Que me inquieten semejantes cosas cuando tengo en mente un golpe tan audaz, pensó con una extraña sonrisa. Hace un mes que tengo la costumbre de hablar conmigo mismo, de pasar días enteros echado en un rincón, pensando tonterías. Porque, ¿qué necesidad tengo yo de hacerlo? ¿Soy verdaderamente capaz de hacer eso? No, de ninguna manera. No es más que un juego, una fantasía que me divierte. Un juego, sí, solamente un juego. Claro, ese monólogo interior que acabamos de ver. Veamos ahora algunas técnicas que podemos encontrar en la novela psicológica. Es, por ejemplo, el uso de diarios íntimos. ¿Sí? Imaginen que es una técnica sumamente útil porque le permite al autor mostrar directamente lo que siente el personaje, sus conflictos, su día a día. También se utilizan cartas. Hay un cuento también de Fyodor titulado Novela en 9 cartas, que más que una novela es un cuento, porque tiene unas 15 páginas más o menos, que consta de un ida y vuelta de 9 cartas entre dos ciudadanos rusos. Es muy interesante. Son 9 cartas, ¿sí? Uno va leyendo las cartas y eso es el cuento. Otra técnica, las rememoraciones, ¿sí? Otra técnica recurrente. Los personajes recuerdan. Veamos un ejemplo también de Fyodor, esta vez del cuento El árbol de Navidad y una boda. Un cuento que comienza así, con un recuerdo. Dice: hace unos días vi una boda, pero no. Será mejor que les hable sobre la fiesta del árbol de Navidad. La boda estuvo bien, me gustó mucho, pero aún mejor fue otro acontecimiento. Ignoro de qué modo, al observar la boda, me acordé de esa fiesta del árbol de Navidad. Ocurrió del siguiente modo. Hace exactamente 5 años, y sigue, pero cuenta, sí, rememora, recuerda, y está ahí escrito directamente al lector, ¿sí? Existe este juego, este ida y vuelta entre el personaje que le habla directamente al lector. Es algo muy común. Ya hablamos de los diálogos internos, de los monólogos, y por último veamos cómo el autor desarrolla la empatía con el lector, ¿sí? Hacia el personaje, para que éste se identifique con el personaje, hasta para que sienta lástima por él o alegría, para que lo quiera, para que lo aborrezca. Veamos otro ejemplo de Crimen y Castigo. Dice: interiormente se burlaba de la patrona y de todas las intenciones que pudiera abrigar contra él, pero le era doloroso tener que detenerse en la escalera para oír vulgaridades, recriminaciones, amenazas
y verse obligado a inventar evasivas. Si ahí podemos llegar a sentir lástima por el personaje, porque el personaje siente dolor, se siente amenazado. Y bueno, eso es lo que busca el autor. Que empaticemos con el personaje. Y con esta imagen cierro la clase. Podemos ver cómo con diferentes técnicas, simplemente con la escritura, se dibuja un personaje, sin necesidad de emplear fotos, figuras, etc. Espero que les haya gustado y nos vemos, nos leemos. Hasta la próxima.